Hola a toda nuestra audiencia. Qué gusto dar la bienvenida a las mentes curiosas que nos acompañan hoy a una nueva exploración a fondo. Hola, es un verdadero placer estar aquí. Y la misión que tenemos por delante hoy es absolutamente fascinante, especialmente para quienes disfrutan, digamos, desentrañar los hilos invisibles que mueven nuestra forma de pensar. Totalmente. Es un tema profundo. Hoy vamos a sumergirnos en un texto filosófico e histórico sumamente provocador. Específicamente el capítulo 7 de Nuestras Fuentes, que examina una de las rivalidades, divisiones y, francamente, obsesiones más antiguas de la humanidad. Así es. La relación entre Oriente y Occidente, o como lo llama poéticamente el texto, la eterna danza entre las tierras de la mañana y las tierras de la tarde. Fíjate que esa frase, tierras de la mañana y de la tarde, captura perfectamente la esencia de lo que vamos a tratar hoy. No estamos hablando de simples puntos geográficos en un mapa. Claro, no son coordenadas de GPS. Exacto. Son direcciones conceptuales. Es hacia dónde la humanidad ha mirado para entenderse a sí misma a lo largo de milenios. Y creo que es importante aclarar desde el principio que el objetivo de nuestra disección hoy no es de ninguna manera entrar en un debate sobre qué cultura es superior a la otra. Muy importante esa aclaración. Sí, al contrario. Las fuentes nos invitan a entender cómo esta polaridad histórica, este constante tira y afloja, ha definido la mismísima conciencia del mundo moderno. Quienes nos escuchan seguramente ya conocen la vieja narrativa de la confrontación entre Oriente y Occidente, ¿no? Desde las guerras antiguas hasta la política moderna. Pero lo que este texto hace es darle la vuelta a esa premisa y plantear un escenario muy intrigante. Ajá. Occidente ha moldeado el mundo moderno, ha construido lo que el autor denomina la edad técnica. Pero al iluminar al mundo con esta forma de pensar tan estructurada, es posible que Occidente haya desarrollado un punto ciego del tamaño de un continente. Esa es la gran pregunta. La fuente sugiere que la clave para entender lo que le falta a nuestra cultura moderna, a nuestra sociedad hiperacelerada, podría estar escondida precisamente en las filosofías de Asia. Y lo curioso es que a menudo las ignoramos o las malinterpretamos. O simplemente las vemos como una curiosidad exótica, tal cual. Para empezar a desempacar esto, el texto aborda directamente el elefante en la habitación. La primacía europea. Exacto. Leyendo esto, me saltó una duda, porque el autor parece conceder que esta superioridad occidental no es un invento, sino algo tangible. ¿Cómo justifica el texto esta primacía? Bueno, el autor matiza esa idea de superioridad de una forma muy interesante. El texto reconoce de inmediato que Europa no es la única región que se ha sentido el ombligo del universo a lo largo de la historia. O sea, no fueron los únicos con un ego cultural grande. Para nada. Tanto en China como en la India, las poblaciones y sus grandes pensadores también se han sentido históricamente como los auténticos hombres, afirmando su primacía como algo evidente, casi como una ley natural de su propio cosmos. Claro. Sin embargo, la distinción crucial que hace la fuente radica en que Europa parece haber conservado y validado esa preeminencia a través de realizaciones concretas, cosas tangibles y palpables en el mundo físico. ¿Te refieres a la infraestructura, a la tecnología? Exacto, pero va más allá de los puentes o las máquinas. Hablamos de la edad técnica. Europa no solo se creyó el centro del mundo, sino que sus acciones moldearon la estructura de la sociedad global. ¿Le dieron forma al mundo moderno? Así es. Al desarrollar la ciencia moderna, la revolución industrial y los sistemas económicos contemporáneos, Europa le dio a todo el planeta una fisonomía europea. ¿Expandió el pensamiento racional a cada rincón? Tal cual. Hoy en día, la forma en que el mundo entero comercia, se comunica y organiza sus estados tiene un sello europeo. Y por eso el autor concede que la primacía europea parece demostrada en la práctica. Vale la pena visualizar este escenario para nuestra audiencia. Es como si una sola forma de ver el mundo hubiera reescrito el código fuente de todo el planeta. Es una excelente analogía. Pero claro, para entender cómo llegamos a tener este sistema operativo global, tenemos que viajar bastante atrás en el tiempo. Las fuentes mencionan a los griegos y a Heródoto como el punto de partida de todo esto. Sí. Pero, ¿por qué? ¿Qué estaban viendo los griegos en el este que los empujó a definirse a sí mismos como Occidente? Los griegos son fundamentales porque, según el texto, Occidente no nació en un vacío aislado.
No es que un día los griegos se despertaron y dijeron, bueno, somos occidentales. Claro, no fue por decreto. Exacto. Occidente se fundó a sí mismo a través de su mirada hacia Oriente. Heródoto, que es considerado el padre de la historia, documentó meticulosamente esta oposición entre las tierras de la mañana, las tierras de la tarde, el oeste griego. El texto dice explícitamente que los griegos tomaban elementos de Oriente, luchaban con él, intentaban comprenderlo, luego se apartaban, lo reelaboraban y lo hacían propio. Pensando en analogías modernas, me suena muchísimo a esas rivalidades épicas en el mundo del deporte, o incluso entre dos grandes empresas tecnológicas. Ajá, totalmente. Esos competidores que, aunque se peleen constantemente, en el fondo se necesitan mutuamente para definirse. Si le quitas el gran rival a uno, el otro pierde su identidad, pierde su motor de crecimiento. Esa analogía de los competidores es extremadamente precisa para visualizar la dinámica. Era un proceso donde el poder y la fuerza del uno transformaba inevitablemente al otro. El este era esa fuerza que obligaba a los griegos a preguntarse quiénes eran. Así es. Y esto nos lleva al desarrollo histórico de esta relación. Porque esta polaridad no es un evento aislado, que ocurrió una vez en la antigua Grecia, se escribió un libro y luego desapareció. Sigue viva. Sigue muy viva. Es como lo describe magistralmente el texto, un profundo misterio histórico que corre a lo largo de los tiempos. La polaridad originaria ha persistido a través de los siglos, adoptando múltiples modificaciones, como si la misma obra de teatro cambiara de actores y de vestuario en cada época. Y el texto hace un recorrido por esas épocas, ¿verdad? Porque la división va evolucionando a medida que los imperios crecen y caen. Sí, el autor enumeró las formas sucesivas de este conflicto para demostrar que es un patrón estructural. A ver, Primero, tenemos el choque fundacional, los griegos contra los inmensos imperios persas. Luego, esa división se institucionaliza de manera monumental con la partición del Imperio Romano. el imperio de Occidente en Roma y el de Oriente en Bizancio. Exactamente. Más adelante en la historia, vemos esta misma energía canalizada en la contraposición entre el Occidente cristiano y el auge del Islam. Ajá. Y finalmente, llegamos a la forma moderna. Europa frente a Asia, la cual la mentalidad europea subdivide cuidadosamente en Oriente Anterior, Medio y Lejano. Son fases sucesivas de una tensión en la que las culturas se atraen, compiten y se repelen. Es un ciclo constante. Lo es. Y un punto crucial que hace el texto es que Europa se ha constituido en todo tiempo a través de esta contraposición activa, mientras que Oriente, en muchos momentos históricos, pareciera que solo recibió o padeció la contraposición de Europa. Pero claro, esa forma de mirar hacia el este tiene una trampa. Uy, sí, una trampa enorme. Porque aquí es donde se pone realmente interesante la lectura. Al revisar las fuentes, me dio la impresión de que, especialmente en la época moderna, cuando Occidente mira hacia allá, en el fondo solo está buscando un espejo que le devuelva su propia imagen. Tal cual. La fuente expone una especie de arrogancia intelectual disfrazada de análisis histórico objetivo. ¿Cómo describe el autor esta actitud occidental al evaluar a Asia? Lo describe como un error metodológico profundo. Cuando el observador occidental moderno mira a Oriente, ya sea en la actualidad o estudiando su historia antigua, busca intentos de lo que él mismo ha logrado. Busca su propio reflejo. Exacto. El analista occidental llega con su lista de verificación en mano. Un checklist muy específico. A ver dónde está el desarrollo de su ciencia empírica. ¿Dónde está su método de pensamiento puramente racional? ¿Dónde está el capitalismo? Así es. ¿Dónde está su ordenación económica de sello capitalista moderno? ¿O la figura del Estado-nación tal como lo concebimos en Europa? Occidente busca en Oriente lo que es idéntico a sí mismo. Claro, es como evaluar a un pez por su habilidad para trepar un árbol. Me encanta esa frase. Si el observador europeo no encuentra el capitalismo o la ciencia empírica de la misma manera, asume que esa sociedad simplemente falló en desarrollarlo, o que se quedó a la mitad del camino. Ese es exactamente el sesgo. Al no encontrar su propio reflejo, la mentalidad occidental se pregunta, con una innegable superioridad, ¿por qué el Este no logró evolucionar? ¡Qué arrogancia! Mucha. El texto señala que esta actitud lleva a una sugestión muy peligrosa.
La idea generalizada de que en Asia realmente no hay nada nuevo ni profundo que aprender para el hombre moderno. Que ya lo sabemos todo. ¿Eso creen? Piensan que lo que existe allí es simplemente una versión fallida, prematura, o en el mejor de los casos, una versión exótica y folclórica de lo que Occidente ya conoce y domina con absoluta claridad. Es una palmadita en la espalda que se da a la Europa moderna por el éxito de la edad técnica. Exacto. Y eso ha llevado a considerar el vasto y milenario pensamiento asiático tan solo como una curiosidad de museo. O peor aún, lleva a la creencia de que la mente humana solo puede comprender verdaderamente lo que le es propio, haciendo imposible acceder a la originalidad del otro. Es una verdadera tragedia intelectual, porque si el ser humano solo busca confirmar lo que ya sabe, el crecimiento se estanca por completo. Se paraliza. Y esto nos lleva a un giro brillante en el análisis que presenta la fuente. El autor nos invita a dejar de hacer la pregunta equivocada. Ya no se trata de preguntar qué lograron ellos que se parezca a lo nuestro. Porque esa pregunta ya viene contaminada. Exacto, contaminada por la obsesión occidental con el éxito material y tecnológico. Entonces, ¿cuál es el cambio de enfoque que propone el texto para realmente aprovechar lo que Asia tiene que ofrecer? Bueno, si conectamos esto con el panorama general, el texto propone un cambio de paradigma total para el pensador moderno. Argumenta que Asia solo se vuelve verdaderamente esencial cuando nos atrevemos a formular la pregunta correcta. ¿Y cuál es esa pregunta? ¿Qué es lo que, con toda la primacía de Europa, se le ha perdido a Occidente? Uf, ¿qué pregunta? Esa es la interrogante que cambia todo el marco de referencia. El autor argumenta con muchísima fuerza que en la profundidad del pensamiento asiático reside precisamente lo que le falta a la mentalidad de la Europa técnica. Lo que dejamos en el camino. Exactamente. Desde esas filosofías orientales llegan preguntas y respuestas que yacen latentes, dormidas o ignoradas en nuestra propia profundidad cultural y psicológica. Resulta fascinante detenerse a pensar en el concepto del rico precio que menciona la fuente. El costo del éxito. Sí. El éxito indiscutible de la ciencia, la industria, el método racional que tenemos hoy no nos salió gratis. Pagamos un precio por ello. Un precio altísimo. El texto afirma sin rodeos que Occidente no es el modelo final de un ser humano que se completa a sí mismo. Y por eso, Asia se presenta como el imprescindible complemento. La historia filosófica de China y la India no es simplemente un montón de datos para que los sociólogos escriban tesis aburridas. Para nada. Los informa de posibilidades de ser humano que sencillamente no hemos realizado. El autor utiliza la figura de un espejo, y me parece una metáfora poderosísima. Es una metáfora central en el texto. La función de este espejo asiático no es mostrar nuestro reflejo occidental tal como lo conocemos y lo aplaudimos. Sino mostrar lo que nos falta. Exacto. Revelar lo que en Occidente está tan escondido, tan sepultado bajo gruesas capas de hiperracionalidad, productividad y progreso técnico, que sin ese choque con una cultura radicalmente diferente, nunca tendríamos conciencia de que existe en nuestro propio interior. Totalmente. Al estudiar y asimilar estas filosofías, la cultura occidental no estaría adoptando algo alienígena o fingiendo ser algo que no es. Estaría reconociendo partes de su propia humanidad que han permanecido en pausa. Para ponerlo en términos del día a día, es como cuando alguien está tan enfocado en el éxito profesional, en producir, en optimizar cada minuto de su tiempo, que pierde por completo la capacidad de simplemente ser. De estar presente. Exacto. De entender su conexión con el entorno. Esa persona no necesita aprender a ser productiva de otra manera. Necesita recordar una parte de su humanidad que dejó atrincherada. Las filosofías orientales nos muestran caminos que, como menciona el texto, no somos actualmente en la existencia histórica occidental, pero que como posibilidad también podríamos ser. Efectivamente. Es una idea filosófica muy profunda. La humanidad es un abanico inmenso de posibilidades de existencia, y Occidente solo ha cultivado algunas de ellas, dejando otras en el tintero. Y es importante notar que explorar estas ideas no siempre ha sido un proceso amigable. No, claro que no. Sin embargo, al abordar esto, el texto no ignora que a menudo la mirada occidental hacia Oriente ha estado teñida de un terror existencial profundo, basado en mitos muy arraigados. Hablemos de esos miedos, porque el autor explora un mito específico que suena casi a película de terror histórico. Un mito de la inmovilidad. Sí. La visión de que Asia es un espacio completamente ahistórico. La fuente describe cómo, a lo largo de los siglos, a menudo se pinta a Asia no como una suma de culturas dinámicas,
sino como una masa inmensa, duradera, de eterna inmovilidad. Una especie de océano estático. Tal cual. En contraste con la dinámica, ruidosa y pequeña Europa, Asia se percibe como el vasto suelo inmóvil del que proceden todos los seres humanos, moviéndose a un ritmo tan lento que parece que el tiempo no pasara. Poderosa solo por su inmensa geografía y sus multitudes. ¿Qué tipo de fantasma genera este mito en la mente europea? Genera un pavor a la disolución. A desaparecer. Sí, a ser reabsorbidos. Si la cultura occidental se percibe a sí misma como un fenómeno marginal, una rama dinámica que logró separarse milagrosamente mediante una ruptura histórica de esta gran madre asiática estática, surge un temor paralizante, el miedo a perder la individualidad. Exactamente. El inmenso riesgo, según este miedo europeo, es que las posibilidades humanas de libertad, la clara conciencia, la idea de la personalidad individual que tanto defiende Occidente, se vean en el constante peligro de volver a ser reabsorbidas. Es el miedo a hundirse de nuevo en esa profundidad asiática, perdiéndose en lo que el imaginario occidental caracteriza como nivelación, despotismo y fatalismo. Y el autor sube la apuesta, porque advierte que este peligro no es solo una anécdota de los tiempos del Imperio Romano o de la Edad Media. El texto señala que este temor se magnifica enormemente hoy en día bajo las nuevas condiciones de la edad técnica. La amenaza técnica. Supongamos un escenario que plantea la fuente. ¿Qué pasa si la poderosa tecnología moderna entra en contacto y transforma a esa Asia que Occidente percibe como tradicional o inamovible? El miedo es que este nuevo híbrido termine aboliendo la libertad occidental, borrando la amplitud de nuestras categorías y reemplazándola con esa forma despótica, pero ahora armada con tecnología de punta y métodos racionales de control. Es una imagen aterradora para la mentalidad europea. Entonces, ¿qué significa todo esto? Leyendo este pronóstico tan sombrío, me pregunto, ¿acaso el autor valida esta visión casi apocalíptica? En lo absoluto. Y esto plantea una pregunta importante. Aquí es donde la voz de razón del texto es contundente. El autor interviene para desmentir categóricamente ese mito, señalando que tales imágenes de decadencia, aunque puedan resultar muy atractivas en momentos de pesimismo histórico, son en realidad falsas e injustificadas. Es un alivio escuchar eso. Sí. Para explicarlo, el texto menciona que hacer de Asia un principio mítico es crear un fantasma horrible. La contraposición Europa-Asia no necesita ser hipostasiada metafísicamente. Espera. Hipostasiar metafísicamente suena a algo que requeriría 3 tazas de café bien cargado para empezar a digerir. Jaja, lo sé. Es un término denso. En palabras simples, nos está diciendo que no volvamos un mito o una tendencia histórica en una ley inquebrantable del universo. Exactamente eso. Significa no tomar un concepto abstracto o una simple herramienta de análisis histórico y tratarlo como si fuera una entidad real, absoluta y eterna. La división Oriente-Occidente es un lenguaje útil. Una señal abreviada. Sí, una señal abreviada que nos ha servido para navegar decisiones históricas, pero pierde toda su utilidad y se vuelve muy peligrosa cuando se toma como un conocimiento total y definitivo sobre la naturaleza humana. El texto desarma el mito recordando un hecho vital. Es un completo error asumir que Asia ha estado simplemente sentada inmóvil en el tiempo. Claro, no han estado en pausa. Para nada. Desde hace 3000 años, las realidades de China y la India también han sido un intento constante, activo y doloroso de emerger de ese fondo indeterminado. Es decir, la búsqueda de la claridad, el desarrollo de la conciencia y el empuje de la historia no son un derecho exclusivo de Europa frente a un continente pasivo. En Asia misma acontece esa emergencia constantemente. Así es el camino universal de toda la humanidad, el verdadero motor de la historia sin importar en qué continente te encuentres. Mirar a Asia como un bloque estático no solo es arrogante, sino que es históricamente ciego. Esa perspectiva lo cambia todo. Es la conclusión fundamental del autor. La idea de que la historia universal está encerrada exclusivamente en el círculo de la cultura occidental ha quebrado por completo. El ámbito de la historia del mundo es, por definición, universal. Y la imagen del ser humano queda incompleta si la reducimos. Inevitablemente incompleta.
queda sesgada y empobrecida cuando estrechamos ese ámbito para que encaje solo en la narrativa de Europa y sus herederos. No existen los pueblos ahistóricos. La emergencia hacia la claridad es un esfuerzo humano compartido en todas las latitudes. Qué viaje tan increíble a través de estos conceptos. Para ir recapitulando todo lo que hemos abordado en nuestra charla de hoy y asegurar que nos llevemos el mayor valor posible de esta lectura, la división entre Oriente y Occidente es real en la medida en que ha definido cómo contamos nuestra historia y cómo entendemos el desarrollo del mundo. Totalmente. Sin embargo, asumir que la visión occidental, coronada por la maravilla de la edad técnica, es la única válida o el único destino posible para una sociedad exitosa es un error monumental. Y más que un error, es una pérdida personal y colectiva. Nos roba partes fundamentales de nuestra propia humanidad. Posibilidades de ser, de relacionarnos con el mundo y de pensar, que han sido cultivadas durante milenios en otras partes del planeta. Buscar en el este solo un reflejo defectuoso del oeste es como mirar un bosque milenario e inmenso y quejarse de que los árboles no tienen forma de rascacielos. Es un resumen excelente de las fuentes y subraya el valor práctico de leer textos filosóficos históricos como este. Nos obligan a salir de nuestra propia cámara de eco cultural. Así es. Y para conectar esto con el presente, con el día a día de cada persona que escucha esta exploración a fondo, vivimos en un mundo hiperconectado, saturado de información rápida y de certezas momentáneas. Entender que nuestro lente cultural, por muy exitoso que haya sido en lo tecnológico o lo económico, es solo una forma de ver la compleja realidad humana, es el primer paso para convertirnos en pensadores mucho más críticos. Definitivamente. Nos invita a hacernos preguntas muy válidas. ¿Qué otros puntos ciegos podríamos tener en nuestra propia vida profesional, en los proyectos que lideramos o en la forma en que manejamos nuestras relaciones personales, simplemente porque nos negamos a mirar con respeto y genuina curiosidad los enfoques de los demás? A veces, la pieza del rompecabezas que nos falta está en ese espejo extraño que hemos decidido ignorar. Exactamente. Esa es la aplicación cotidiana perfecta para estos conceptos. Y para cerrar nuestro análisis de hoy, me gustaría proponer una reflexión provocadora. Algo que no está explícitamente en el texto de los años pasados, pero que se construye lógicamente sobre él, mirando hacia nuestro futuro inmediato. ¿Te escuchamos? Hemos discutido extensamente cómo Europa moldeó su identidad en contraposición con Asia y cómo la edad técnica europea se ha expandido globalmente. Pero hoy estamos en los albores de una nueva era técnica, la de la inteligencia artificial. Un tema ineludible hoy en día. Sí, si los modelos de lenguaje y las inteligencias artificiales que están reescribiendo nuestra realidad son entrenados predominantemente con datos, literatura, valores empresariales y lógicas occidentales, surge una pregunta fascinante. ¿Se convertirá la IA en el occidental definitivo, imponiendo de manera invisible ese checklist europeo a cada interacción digital en todo el mundo? ¡Wow! O, por el contrario, al absorber la totalidad del conocimiento humano en la red, obligará a una verdadera fusión digital de las filosofías orientales y occidentales. Quizás estamos avanzando hacia un momento inédito, donde las viejas fronteras conceptuales de las tierras de la mañana y de la tarde finalmente se disuelvan en el código, obligando a la humanidad a encontrar por primera vez una forma de definirse sin necesitar esa antigua rivalidad. ¡Qué planteamiento tan extraordinario para cerrar! Imaginar un futuro donde la mente humana, amplificada por la tecnología, ya no necesite inventarse un otro para saber quién es, sino que integre todas sus posibilidades de ser. Con esa tremenda idea resonando en nuestras mentes, despedimos nuestra exploración a fondo de hoy. Ha sido un verdadero privilegio desempacar estas fuentes históricas y filosóficas. El privilegio ha sido mío. Ojalá esta charla sirva para mantener encendida la chispa del pensamiento crítico en nuestra audiencia y nos motive a seguir buscando respuestas en los espejos más inesperados. Hasta la próxima.